Juan Iranzo, economista. Buenos días, Juan. Hola, buenos días, encantado. Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de la Innovación de ICEI. Muy buenos días. No te escuchamos, Francisco. Creo que estábamos ahí muteados. Bueno, ahora nos... El micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hemos visto el micrófono apagado. Buenos días. Buenos días. Hemos visto en esta semana cómo el Banco Central Europeo tomaba esa medida sobre los dividendos. ¿Pensáis que puede tener afectación en el próximo ejercicio o que los dividendos no se van a levantar en el 21 o si lo hacen será a partir de septiembre? Juan. Evidentemente ya ha sido una noticia positiva que haya permitido por lo menos repartir el 15% de los beneficios, porque la idea inicial era que no se repartieran dividendos, que todo fuera a reservas, pero yo sí que creo que en el año 2021, al igual que aquí ha permitido el 15%, ese porcentaje puede aumentar. ¿Por qué? Porque a lo largo del año 2021 lo normal es que la situación desde el punto de vista económico vaya mejorando si al final quedamos vacunados y por tanto se vuelve a la nueva normalidad. Es verdad que a lo largo del año 2021 puede surgir un incremento de la morosidad a consecuencia de impagos de créditos que se han concedido en el año 2020 y que ya puede haber algún problema en el año 2021. Pero en cualquier caso, yo estoy casi convencido que el Banco Central Europeo, como regulador en este caso, no como responsable de la política monetaria, aumentará ese porcentaje de dividendos sobre beneficios que se puede repartir. Francisco. Bueno, eso es bueno para los accionistas. No sé si es bueno para la economía, pero desde luego para los accionistas pues es una buena noticia. Una paradoja que se ha dado... buenos días a los dos, lo siento que todavía no Buenos días. No les había saludado. Una paradoja que se da en esta crisis que estamos viviendo con el coronavirus y que exponía ayer Funcas es que hay una diferencia entre países, pero también entre comunidades autónomas, ¿no? Resulta que ahora Extremadura y Murcia son las que van a salir más beneficiadas o menos impactadas por esta crisis, mientras que Baleares, por ejemplo, es una de las que más va a perder. Claro, aquí la noticia negativa es que Extremadura y Murcia estén en mejor posición porque hayan crecido, sino porque han aguantado más, no porque tienen la agricultura, que otras comunidades que están marcadas por el turismo. Vamos a volver a ver cómo esas comunidades crecen y se equilibra un poco más la balanza. Hombre, vamos a ver, lo normal es que las vacunas permitan de nuevo la movilidad y como en gran medida no se ha deteriorado significativamente el nivel de renta medio, pues sí que es posible que el año que viene vuelva a incrementarse significativamente el turismo, tanto nacional como extranjero, porque siempre hablamos de los 83 millones de visitantes que recibimos en el año 2019 y que este año 2020 se han quedado tan solo en 20 millones, es decir, un 75% menos. Bueno, pues sí que es normal que se recupere, pero también hay que tener en cuenta el turismo interior, y lo estábamos escuchando antes al representante de las agencias de viajes. De tal manera que, evidentemente, el PIB este año ha evolucionado en función de los sectores que lo componen y, evidentemente, la agricultura ha sido uno de los sectores no solo que se ha mantenido, sino que ha crecido, y eso ha beneficiado a las zonas más agrícolas como Extremadura y sobre todo Murcia, que incluso ha seguido exportando una gran cantidad de productos, en este caso de la huerta. Y sin embargo, en las Baleares, que junto con Madrid es la comunidad autónoma con mayor renta per cápita, bueno, pues se ha visto deteriorado espectacularmente su crecimiento porque es monoproducto, depende tan solo como Canarias del turismo. Sí, es obvio, las comunidades más perjudicadas son las comunidades con preponderancia en su economía del sector turístico, y mientras el sector turístico no se recupere y yo creo que eso va a ir un poco para largo. Sobre todo el turismo exterior, también el turismo interior. El turismo interior, hasta que no se reduzcan las restricciones que tenemos, no se recuperará. Y el turismo exterior, pues lo que estamos viendo en los países de nuestro entorno, lo que está ocurriendo ahora mismo en Alemania, ¿no? Que seguían viniendo turistas,
pues y seguía habiendo viajes a España. Una anécdota, contaba, ha estado uno de mis hijos en Alicante y vino en el avión de Lufthansa y decía, el avión venía lleno. Pero eso va a caer con lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Francia, el caso de, bueno, aparte está el tema del Brexit, del cual es un tema del que no quiero entrar porque ahora mismo soy incapaz de decir nada de lo que va a pasar con el tema del Brexit. Pero el Brexit lo que están diciendo es que va a afectar también negativamente al turismo. Luego estas regiones se van a ver perjudicadas. Y Madrid en parte también influye porque Madrid también tiene un turismo importante. Y, por ejemplo, Extremadura o Murcia, que ahora han visto aumentar su PIB, ¿creéis que esto también va a suponer para esas comunidades autónomas y para esos sectores, ¿no?, como la agricultura, un empujón y que también van a crecer a raíz de esta crisis? ¿Se le va a dar más importancia a sectores como esos, como la agricultura? Hombre, evidentemente la alimentación es un bien de primera necesidad, como se ha demostrado, y además ocurre un hecho significativo. Cuando aumenta nuestra renta, no comemos más, cambiamos nuestros hábitos de consumo. Pasamos de consumir hidratos de carbono a proteínas y posteriormente a comida más sana. Y en este sentido, precisamente, la calidad de las producciones de estos productos, mayor valor añadido de estas regiones, sí que permitirán, evidentemente, que crezcan. Pero, en cualquier caso, también tendrían que incrementar la presencia de otros sectores. Si bien es verdad que hay que recordar que, por ejemplo, Extremadura es la comunidad española que más costa tiene, costa interior, pero costa, y eso lo debe desarrollar, porque el turismo genera mucho valor. Y Murcia, pues también depende en gran medida del turismo, por supuestísimo, y de los residentes extranjeros. Ha dicho el profesor Braña un asunto muy importante. En Murcia viven, por ejemplo, muchos británicos, incluso operadores de la bolsa británica, porque se hizo allí una, precisamente, promoción por la propia bolsa, y que trabajan a través de Internet desde hace muchos años. Bueno, pues evidentemente también necesitan del turismo. Sí, la cuestión es que yo no tengo las cifras delante, lamentablemente, lo siento por los que nos escuchan, pero yo supongo que el impacto que tiene el porcentaje de la agricultura, del sector agrícola o incluso del sector agroalimentario, que es más que el sector agrícola, en el Producto Regional Bruto de estas dos regiones no debe ser muy elevado. No creo que pase del 5 o el 6%. Lamento no tener las cifras delante, si lo podíamos ver, ¿no? Y claro, el impacto no puede ser muy grande. O sea, aunque les está sirviendo ahora para defenderse de la gravísima crisis que atravesamos, eso no quiere decir que como su contribución no es muy importante, tampoco es que sea para echar cohetes de lo que pueda pasar. Es una buena noticia, desde luego, que resistan gracias al sector agroalimentario, pero a futuro, repito, dado el poco peso que tiene, no creo que eso sea... O sea, hay que desarrollar, como decía el profesor Iranzo, otros sectores adicionales para poder remontar la crisis. Y de hecho yo creo que habría que aprovechar positivamente en esa dirección los fondos europeos de recuperación, porque precisamente lo que deben es destinarse a proyectos viables que modifiquen en gran medida la estructura productiva, que mejoren nuestra competitividad y aumenten nuestro potencial de crecimiento. Y parte de esos proyectos pues, se podrían centrar en este tipo de regiones, sobre todo en Extremadura. Se ha visto como el gobierno ya ponía encima de la mesa esa ampliación del cálculo de la pensión a 35 años, y a partir del 1 de enero tendrá que jubilarse cualquier trabajador con 66. Eso trae un recorte del 5%. ¿Es suficiente para el sostenimiento a medio y largo plazo del sistema? El sostenimiento del sistema depende del incremento de las pensiones, que están aumentando nuevos pensionistas del orden del 1,5%. Depende del valor del coste de las nuevas pensiones, que las que se han incorporado en los últimos 2 años representan un valor que duplica a las que han causado baja por fallecimiento, desgraciadamente por fallecimiento. Y luego, por otro lado, depende del empleo en cada momento, porque hay que tener en cuenta que estamos ante un sistema de reparto, no un sistema de capitalización. Es decir, los que aportamos en cada momento trabajando
a través de las cotizaciones aportamos a la Seguridad Social, son los que mantenemos a los pensionistas de ese momento. Y en el futuro tiene que haber suficiente empleo. Por tanto, no solo es necesario ajustar el sistema como tal de pensiones, que por supuesto, y yo creo que habrá que ampliar todavía más la edad de jubilación, sino que además hay que, lógicamente, establecer los mecanismos adecuados para incrementar nuestro potencial de crecimiento, lo decíamos antes, y aumentar la posibilidad de generar empleo. La verdad que de los factores, hay algunos factores más que influyen en lo que es el coste del sistema de pensiones, la parte del gasto del sistema de pensiones, pero lo cierto es que el punto clave en uno de los factores que ha señalado el profesor Iranzo está en el empleo. Mientras tengamos un empleo de baja calidad, mientras tengamos un empleo con bajos salarios, precarización y altísimo desempleo, es muy complicado mantener el sistema de pensiones. Siendo un sistema de reparto, aquí hay que tener bien claro que un sistema de reparto no tiene nada que ver con un sistema de capitalización y no se pueden aplicar los criterios de rentabilidad, de cálculo de pensiones de los sistemas de capitalización, cosa en lo que incurren algunos analistas, incluso algunos expertos. Pero para mí el principal elemento es el empleo y asociado al empleo también la productividad. También se baraja en el Gobierno un posible aumento, ¿no?, del periodo de 25 años a 35 años cotizados, algo que podría, bueno, no ser muy beneficioso para una carrera, digamos, voy a decir normal o tradicional, en la que empiezas ganando menos y continúas ganando y empiezas a ganar cada vez más, ¿no?, a medida que avanza tu carrera, aunque no sé cómo va a ser esto de ahora en adelante, porque es verdad que están cambiando los tiempos y que ahora no necesariamente cuando eres más mayor o más maduro o al final de tu carrera ganas más dinero, eso también es verdad. No, evidentemente, en este momento muy probablemente desde el punto de vista del ingreso de rentas procedentes del trabajo, el nivel máximo se alcanza entre los 45 y 50 años y luego empieza para los profesionales a reducirse. Incluso se están produciendo muchísimas jubilaciones entre 52 y 55 años, con lo que aquí ya se produce una reducción de los ingresos, aunque no lo cubra la pensión pública. De tal manera que a mí me parece justo, porque hay una nueva realidad que es la que acabo de poner de manifiesto y por tanto respondería a lo que de verdad has cotizado. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que en el pasado, entre otras cosas, no se podía hacer este tipo de cálculos porque no existía la información, porque la informática apenas está desarrollada. Ahora, como la mayoría de los oyentes saben y reciben con cierta periodicidad, tienen registrado toda nuestra vida profesional y todas nuestras aportaciones a la Seguridad Social, de tal manera que a mí me parece adecuado, si bien es verdad que en algunos niveles puede significar un ajuste a la baja, en otros, en cambio, al alza. ¿Sí? Profesor Braña. Sí, ese es el efecto que tiene alargar el periodo de cotización y a mí me parece problemático precisamente por la enorme precariedad del mercado laboral español, a lo que se añade, aunque en términos cuantitativos el impacto no sea muy importante, pero la tendencia sí que es importante, que es a los despidos a partir de los 50 años. Ayer leía que prácticamente la banca se va a quedar casi sin trabajadores mayores de 50 años, entonces eso va a tener, aunque la banca cubra una parte de los salarios que se pierden de las pensiones, pero dejan y hay una parte que sigan cotizando, pero todo eso va a tener un impacto a largo plazo sobre lo que se recauda, lo que recaudan las cotizaciones sociales. Entonces es verdaderamente preocupante. Entonces no sé si seguimos aumentando la edad de cotización, los efectos sobre los distintos colectivos es que también hay que tener en cuenta que aquí las medias no valen mucho, porque hay colectivos, lo mismo que pasa con la esperanza de vida, hay colectivos que para jubilarse a los 66 años es durísimo, mientras que para otros colectivos jubilarlos a los 70 años, pues incluso podríamos seguir 70, 75, 80 años trabajando y no pasaría nada. Entonces, eso también habría que intentar arreglarlo. Precisamente la informática y el mundo digital en el que vivimos facilitaría todo eso. Lo que pasa es que no sé si estoy pensando en un mundo dentro de 20 años en el caso de España, si eso llegará o no a poder de alguna manera tener en cuenta los trabajos y las experiencias laborales, la carrera laboral de cada uno. El
en resumiendo, aumentar los años de cotización va a perjudicar y va a los trabajadores y, por supuesto, va a suponer ahorros en los gastos de la seguridad social, en las pensiones. Otro de los aspectos clave para este 2021 va a ser que ya el consumidor no va a ser el que tenga que soportar ese déficit de tarifa por las renovables, 7.000 millones al año que van a tener que pagar las energéticas que estaban pagando los consumidores. Eso va a suponer un 13% en los próximos 5 años de ahorro en el recibo de la luz, pero vuelve a abrir la brecha en ese déficit de tarifa para las renovables. ¿Pensáis que es una solución o que es la solución y pensáis que se tenía que haber tomado antes o que no se debería haber tomado? Francisco. El mercado eléctrico es un mercado realmente complejo y yo creo que esta es una medida que lo que hace es, yo creo que lo que hay que es revisar el marco tarifario. Y esta es una medida que no sé si aislada es la mejor, en estos momentos la mejor solución. No lo tengo muy claro, porque repito, lo que deberíamos exigir es un replanteamiento de toda la tarifa eléctrica. Que los consumidores estemos pagando las renovables, es decir, es que yo no lo he visto nunca muy claro. Es decir, lo que creo que tenemos que tener es una tarifa, o sea, tenemos que pagar el consumo en función de la electricidad que compramos y nos tendrán que tarifar de acuerdo con el coste de esa electricidad, que eso no ocurre exactamente así ahora mismo. Luego, yo lo que no me parece bien es que se tome una medida concreta que puede incluso enturbiar la reforma necesaria del sistema de tarificación eléctrica. Estoy completamente de acuerdo, porque lo primero que hay que recordar a los televidentes es que la tarifa eléctrica no solo recoge los costes de producción de energía y además desde el punto de vista del cálculo marginal. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que recoge también otra serie de recargos vinculados, en este caso hasta ahora, a las renovables, pero también otro tipo de recargos, además de los impuestos. Por tanto, siempre desde hace mucho tiempo hemos defendido que la tarifa eléctrica responda de verdad a los costes de producción y sobre todo a los costes medios. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra cosa, que el consumidor va a ser el gran beneficiario y eso es muy positivo, evidentemente, con esa reducción media del 13%, pero la pregunta es, ¿y quién debe pagar esto? El resto de las empresas energéticas, aquellas que se han incorporado ahora recientemente al mercado eléctrico, como puede ser Repsol, etcétera, Naturgy, pues no lo sabemos. Yo creo que ese tipo de decisiones políticas, porque las energías renovables es una decisión política, deben ir probablemente con cargo al presupuesto. Y este es un debate de política fiscal desde hace muchos años. Por ejemplo, el hecho de que estén subvencionados los billetes para los residentes en Canarias, pues ¿quién lo debe pagar? Evidentemente, desde el punto de vista lógico, los presupuestos, porque es una decisión política. Por tanto, creo que va a beneficiar a los ciudadanos, pero por otro lado nos va a penalizar por otra vía, porque evidentemente van a tratar de repercutirlo las otras empresas energéticas. Y el endurecimiento que no va a tener efectos ya sobre el 7 céntimos en el combustible, parece ser. Francisco, ¿quería decir algo? Sí, que yo lo que decía es que creo que lo que va a enrarecer el sistema tarifario, hay que hacer un planteamiento completo. Yo creo que he leído que el Ministerio está en ello, porque es un tema bastante complejo, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la tarificación al coste marginal, lo que ha supuesto todo eso de la energía de las centrales que se van incorporando al sistema. Y tomar esta medida ahora, pues sí, a los consumidores vamos a estar muy contentos. El impacto en nuestra factura no será muy grande, pero se notará más en los grandes consumidores eléctricos, pero sin hacer un replanteamiento conjunto del sistema tarifario, alguien, como dice el profesor Iranzo, alguien va a pagar y por ahora no nos han dicho quién va a pagar esos 7.000 millones. Y muy pendientes también de esa tercera ola y de nuevas restricciones, que parece que el gobierno ayer ya ponía encima de la mesa que las comunidades autónomas podían tomar. ¿Cómo veis el escenario hacia un nuevo endurecimiento? Hemos visto como Alemania, Reino Unido, Holanda, Estados Unidos con el aumento de casos parece que lo puede poner encima de la mesa en breve. ¿Cómo pensáis que puede afectar a la economía? Hombre, es desesperanzador lo que está pasando, ¿verdad? No, sigue, Juan, sigue. No, por favor.
Yo creo que es desesperanzador lo que está pasando. Yo no, o sea, leo todos los días a los epidemiólogos. Bueno, por cierto, los epidemiólogos en España han salido con una carta proponiendo que nos olvidemos de la Navidad. Bueno, es muy duro y es que estamos en una situación verdaderamente que parece incontrolable. Es decir, no se sabe muy bien, sigue sin saberse muy bien el sistema de contagio. Pues lo de Alemania es paradigmático. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en Alemania? Es verdad que como ya les contaba a ustedes antes, yo tengo un hijo que trabaja en Alemania y allí la gente se movía tranquilamente, la mascarilla solo se utilizaba cuando entrabas al supermercado en los sitios cerrados, luego en los espacios abiertos no se llevaba y de repente se ha disparado. He visto esta mañana las cifras y están disparados completamente. Entonces, en esta situación, pues es que las cosas son muy duras y ya varios epidemiólogos y algunos médicos internistas están hablando de que se está acercando la tercera ola y que no van a poder con ella. Pues uno es, como decía antes, a mí personalmente no quiero transmitir a los televidentes un pesimismo acendrado, pero la verdad yo no soy muy optimista en este momento, lo siento. Hombre, yo creo que lo que hay que evitar, como sea ya, es ahogarnos en la orilla de la playa, porque yo sí que tengo grandísimas esperanzas y la mayoría de los científicos en estas vacunas que ya han empezado además a darse las dosis en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y yo creo que muy pronto en el resto de Europa, yo creo que incluso antes de Reyes, como en principio está previsto, pero evidentemente tenemos que evitar los contagios previos y posiblemente este incremento de las reuniones sociales y familiares pues puede generar un problema fundamental desde el punto de vista de los contagios. Vamos a ver qué ocurre. Es verdad que cada vez hay más pruebas que detectan el posible portador del COVID. Hay algunas que son casi en tiempo real, que son baratas y por tanto yo sí que las utilizaría masivamente, pero también creo que se deben establecer ciertas restricciones. Evidentemente va a tener gravísimas consecuencias nuevamente sobre la economía y muy especialmente otra vez sobre el sector de la hotelería y el sector de la hostelería. Y de hecho creo que se ha anunciado esta madrugada que Tenerife, destino turístico por excelencia en Navidades, ha cerrado precisamente ha cerrado la entrada y salida de población. Sí, en Tenerife. Juan, a mí lo que me preocupa mucho es que nos confiemos en que la vacuna, suponga que la población se relaje, porque la vacuna, bueno, pues nos la van a empezar a poner. Podemos discutir, el otro día discutíamos tú y yo, discutíamos en el buen sentido de cuándo podría empezar a tener efecto, cuándo llegaríamos a que una parte importante, el 70% de la población ya esté vacunada, pero es que para que tenga efecto están hablando de alrededor de un año para que la vacuna tenga efecto en la población y estemos protegidos. Y mientras tanto, ¿qué? Eso es lo que a mí me preocupa bastante, que nos confiemos, ya me he vacunado. Bueno, no basta. Eso es lo que me asusta un poco. Es lo que les iba a decir, que se ha hablado mucho de la segunda ola, pero no sé si estábamos preparados para una tercera o incluso una cuarta ola a todos los niveles, el económico también. Pues evidentemente no lo estamos y sería el peor de los escenarios que podríamos recoger, porque evidentemente significaría que esa recuperación, que en principio está... ese rebote de crecimiento que se produjo en el tercer trimestre y que probablemente se ha abortado por esta segunda ola en el cuarto trimestre, pues se siga manteniendo y en cambio no se produzca ese necesario repunte de la economía en todos los países que en principio estaba estimado desde enero del 2021. De tal manera que tendría consecuencias económicas muy negativas y lo que generaría es más desempleo, porque muchos de los ERTES actuales al final terminarían en ERES en lugar de poder recuperar la actividad. Pero evidentemente todavía hay dudas. Yo lo que sí que soy partidario, y eso es una opinión muy personal, es que cada vez que el hombre ha apelado a la ciencia esté respondido, yo sí que confío en las vacunas. Es verdad que hay que dar 2 dosis para que sea eficaz con un mes de diferencia y por tanto sería bueno empezar la vacunación contra antes y utilizar todos los recursos disponibles. Por tanto, yo también propongo que, como en Francia se ha hecho, se utilice la red de 22.000 farmacias comunitarias, además de los 13.000 centros de salud, para poder vacunar. ¿Por qué? Porque de esos 13.000 centros de salud, una parte está cerrada, están cerrados y probablemente se mantengan en el futuro y además
están colapsados en el 80% según ellos mismos. Por tanto, yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para vacunar cuanto antes a la mayor parte de la población. Y por otro lado, según los estudios epidemiológicos que se han hecho estos últimos días, el 10% de la población española, 4,5 millones, hemos pasado el COVID y, por tanto, probablemente estamos inmunes y tampoco contagiamos. Y luego, por otro lado, en algunas regiones como en Madrid, esa cifra sube al 18%. Pero efectivamente, como dice el profesor Braña, nos queda todavía mucho tiempo para conseguir el efecto en rebaño. Francisco Javier Braña, investigador asociado de la Cátedra de Estudios de la Innovación de ICEI, y Juan Iranzo, muy buenos días a los dos por acompañarnos en esta tertulia. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Y feliz Navidad si no hay oportunidad de volver a hablar. Feliz Navidad a todos.